La fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida en la que la fertilización se realiza en el exterior del cuerpo, por lo general en una placa de Petri en el laboratorio. El término in vitro significa en cristal, en latín, y se utilizó para nombrar este procedimiento debido a que en los comienzos de la técnica se utilizaban recipientes de cristal para realizar las fecundaciones, aunque hoy en día son muy utilizadas las placas de Petri de plástico. El primer bebé que nació con esta técnica tiene ahora más de 30 años, ya que fue concebido en 1978. Desde entonces, más de 1 millón de niños han nacido gracias a la fecundación in vitro. A partir de los siguientes dibujos, puedes recorrer los pasos que toda fecundación in vitro implica y leer en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son los procedimientos que realizan. Paso 1. La estimulación ovárica. Este es el primer paso del proceso de la fecundación in vitro y da comienzo el segundo día de la menstruación. A partir de este día comenzará la estimulación ovárica, que se consigue a través de la administración de medicamentos que estimulan el crecimiento del folículo ovárico. Por lo general se suelen utilizar unas hormonas llamadas gonadotropinas o gonadotrofinas. De este tipo de hormonas hay 3 tipos, y es la HFE o FSH, hormona de estimulante del folículo, la utilizada en este caso. Estas hormonas son inyectadas por vía cutánea durante 10 a 14 días, hasta que se estima que los ovocitos ya están lo suficientemente maduros. Este control se realiza por medio de ultrasonidos cada 2 días. También es frecuente realizar análisis de sangre para controlar los niveles de hormonas en sangre. Durante esta fase, y para evitar que se produzca una ovulación espontánea, se utilizan antagonistas, GnRH, que bloquean a la hormona luteinizante o LH, que es la que regula, entre otras cosas, el momento de la ovulación mediante un pico de su producción. El fin que se busca en esta fase es producir suficientes ovocitos para que tras su posterior extracción y fecundación su número sea suficiente para lograr implantación exitosa. Al finalizar la anterior fase, la estimulación ovárica, y 3 días antes de la extracción de los ovocitos, se suministra a la mujer una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, que por su similitud externa a la hormona luteinizante o LH, se utiliza con éxito para provocar la ovulación. Esta ovulación se producirá en 72 horas, pero antes de que se lleve a cabo se procederá a la extracción de los ovocitos por medio de un procedimiento llamado aspiración folicular. Este procedimiento extrae los ovocitos por medio de una aguja guiada por ultrasonido, que se introduce en la vagina y a través de su pared se llega a los ovarios. En la actualidad, para la extracción de los ovocitos ya no es necesaria ningún tipo de cirugía, ya que se utiliza una técnica llamada recuperación transvaginal del ovocito, en la que por medio de una aguja guiada vía ultrasonidos los ovocitos son recogidos sin necesidad de anestesia ni hospitalización alguna. El proceso de extracción dura menos de media hora y tras un breve reposo se puede abandonar la clínica para continuar con su actividad normal. Una vez terminada la aspiración, se transforma el líquido folicular al laboratorio, donde se cuentan y se aíslan los ovocitos extraídos retirando las células que los rodean. Tras su limpieza se les coloca en un cultivo especial y se les incubará durante 2 o 3 horas a una temperatura de 37 grados. Mientras tanto se recoge el semen y se purifica, o bien se utiliza uno previamente preparado y criopreservado. Pasada la incubación se procederá a unir los ovocitos y los espermatozoides, y esta tarea suele realizarse en 2 procedimientos diferentes. Fecundación convencional. Se juntan los ovocitos y el esperma en una placa de Petri, a una proporción de 1 ovocito por cada 70.000 espermatozoides aproximadamente. Y el segundo procedimiento es la inyección intracitoplásmica del esperma. En vez de mezclar los ovocitos y los espermatozoides en una solución y esperar a que la fecundación ocurra sola, es una técnica de laboratorio que captura un solo espermatozoide y lo inyecta directamente en el interior de un ovocito. Esta técnica era utilizada solo en parejas que tenían un esperma que presentaban problemas de movilidad, pero en la actualidad muchas clínicas de fertilidad lo usan por su efectividad. Después de utilizar cualquiera de los 2 procedimientos y tras esperar 18 horas, se comprueba el número de ovocitos que han sido fecundados, y estos serán pasados a un nuevo cultivo para iniciar la siguiente fase.
La siguiente fase es el cultivo de embriones. Tras la fecundación empieza la fase de cultivo de embriones. Esta etapa suele durar de 2 a 5 días, aunque lo normal es que los embriones sean implantados una vez transcurridos 3 días. Tras el periodo de 3 días, el embrión ya cuenta con 6 u 8 células. Para cultivos más largos de 3 días, el medio en el que se desarrollan los embriones ha de ser más complejo y debe de contener vitaminas, metales, aminoácidos y otros nutrientes para que el embrión se desarrolle adecuadamente. Si se opta por el cultivo hasta el día 5, cuando el embrión es implantado ya se ha transformado en un blastocito y tiene de 12 a 16 células. Esta opción suele ser elegida cuando han fallado implantaciones anteriores y de este modo puede observarse mejor y durante más tiempo el crecimiento de los embriones. También suele ser utilizado el periodo de 5 o 6 días para realizar una mejor o más detallada selección de los embriones. En la actualidad se siguen uno de los 3 métodos posibles para el cultivo de los embriones en los que el factor variable es medio o medios de cultivo utilizado. Simple, es utilizado un único medio y el cultivo dura de 2 a 3 días. Complejos, para cultivos superiores a 3 días y se utilizan para los días 4 y 5. Secuenciales, se usan 3 medios diferentes para cubrir 3 fases: la preparación, el crecimiento hasta el tercer día y la fase final en la que el embrión hasta el estado de blastocito, que ocurre por lo general el día 5. El siguiente paso es transferencia de embriones. En este procedimiento es muy simple y no requiere anestesia ni hospitalización alguna, y en realidad es muy similar a la técnica de la inseminación intrauterina. Un número concreto de los embriones previamente seleccionados son transportados al útero por medio de una cánula. Es un pequeño tubo de plástico y una vez transferido suele administrarse una inyección de progesterona. Dependiendo del país y de la clínica de fertilidad, el número de embriones transferidos varía, pero el factor más importante a la hora de elegir el número es la edad de la madre, puesto que este es el factor que más influye en las posibilidades de conseguir el embarazo. Tras la transferencia se recomienda un periodo de reposo en la clínica. Y en los días posteriores también es conveniente una actividad relajada para mejorar el ratio de implantación positivo. En algunas ocasiones suelen producirse ligeros calambres abdominales, pero estos desaparecen en poco tiempo. Como no todos los embriones son transferidos, los que tengan calidad suficiente pueden ser criopreservados para futuras transferencias, en el caso de que la primera falle.